Una película que está disponible en Netflix y que en algunos países pues tuvieron la oportunidad de verlo en la sala de cines. Me imagino que es una experiencia única y diferente a como verlo desde la comunidad de la casa. Película protagonizada por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac, en donde nos cuentan pues esta novela de Frankenstein bastante conocida o el Prometeo, no Prometeo, algo así, no me acuerdo cómo es el otro nombre que tiene, eh, en donde pues vemos la historia que nos cuentan desde la infancia que tuvo Víctor Frankenstein, cómo es que tiene esas ideas de crear vida, de creerse un dios, y cómo también vemos el tema o la perspectiva desde el monstruo, o sea, es bastante interesante. En lo personal, pues vemos, bueno, conozco la historia nada más por películas o cosas que han sacado en la televisión. No he leído el libro, así que no sé muy bien si está bien adaptado o no. Según reseñas, dicen que sí, que es una, tal vez no fiel adaptación, pero es una adaptación bastante similar a la que es el libro. Como les digo, solamente yo conocía las versiones que han salido en televisión, en películas, y que es totalmente diferente a lo mostrado por Guillermo del Toro, ya que pues en las películas o cosas de antes vemos a un Frankenstein pues tal vez un poco más robótico en el sentido de que pues tiene tornillos y tiene todo este tema de que se puede separar en piezas, que parece más un monstruo como tal, incluso que es como color verde. Y pues mostrado en esta película lo vemos un poco más humano. Sí, está hecho de varias partes de otras personas, pero no está hecho como armado con tornillos, ni nada de eso, no parece un monstruo. O sea, sí tiene cierta apariencia de monstruosa, pero pues creo que también se le ve un poco más el tema humano, entonces es bastante contradictorio. Como dije, en lo personal o visualmente el monstruo de Frankenstein no es como lo habían pintado anteriormente, pero no es algo que me desagrade, la verdad quedó bastante bien. Jacob lo interpretó de una forma increíble, las actuaciones de todos, la verdad fue bastante bien. El tema de Mia Goth, la verdad, es increíble, o sea, creo que han sido pocas las veces que la he visto, pero realmente me atrapa bastante sus actuaciones, me gusta cómo, eh, pues no, tal vez no es tan expresiva, pero sí impone bastante su presencia, o sea, se nota que está ahí. Creo que también Oscar Isaac nos dio bastantes pues, momentos interesantes desde pues cómo fue, creo que perdiendo un poco la cordura o la cabeza en creerse, como les decía, un dios y dar vida otra vez a personas que tal vez ya están, o sea, fueron ejecutadas y pues tomarles partes de su cuerpo para crear otro ser vivo. O sea, es algo totalmente loco como fue incluso pues enamorándose de la prometida de su hermano, que al final pues no resultó nada más, pero pues que nos dieron ese juego ahí entre que pues estaba un poco enamorado y que estaba un poco loco, o sea, bastante interesante estos giros de historia. Pero centrándonos un poco ya en la película, pues comenzamos con el preludio, en donde conocemos un poco la vida o la infancia de Víctor, que sabemos que fue un fácil no fue, pero fue bastante estricta en el sentido que su padre era alguien que lo tenía bien a raya, pues la madre era un poco una típica madre que siempre pues trata de darle cariño al niño, que pues tal vez no lo regaña tanto, no es tan estricto con él, pero que pues igual sucumbe ante la rabia o la ira del padre. Vemos que está embarazada, que pues al final entra en labor de parto y tiene a otro hijo, que es el hermano de Víctor. Lastimosamente, pues la madre fallece, no sobrevive, entonces es algo que pues ahí desde ahí comienza un poco a distorsionarse la mente de Víctor, en el sentido de que pues tiene la muerte y todo esto. Vemos que durante varios ratos de la película él tiene sueños con
una estatua de un ángel. En teoría pues era un ángel, pero al final conforme va creciendo se va como que distorsionando y comienza a ser como un ángel de la muerte o algo así. Es algo totalmente raro. Avanza en el tiempo, vemos que él se vuelve un médico tal vez no tan conocido, pero que sí está teniendo bastante importancia dentro del pueblo, incluso presentando esta teoría de que puede volver a la vida a alguien. Lleva experimentos frente a doctores pues reconocidos dentro del país, pero estos doctores al final le dicen que no, que realmente es algo como un ilusionismo, que no realmente puede pasar eso. Y es algo que pues al final pues desmorona un poco a la moral de Víctor. Siente que pues le están quitando méritos de cosas que él puede llegar a hacer. Vemos que incluso en su vida pues ya aparece el tío de Elizabeth, que es el personaje que interpreta Mia. Él le ofrece pues su fortuna totalmente para que él cree alguien, cree su monstruo y todo esto. Al final pues termina aceptando, comienza a llevarlos a un castillo que la verdad se ve increíble, las locaciones increíble cómo se ven, la fotografía y todo esto es algo que creo que Guillermo del Toro sabe aprovecharlo bien, sabe que es muy meticuloso en ese sentido. Creo que es algo que se nota incluso en las locaciones, los vestuarios, o sea, es bastante, eh, pues te lleva bastante al ambiente de esos años, o sea, la verdad que sí está bien realizado todo esto. Al pasar de todo esto, pues Víctor comienza pues a obtener partes de cuerpos de personas que han sido ejecutadas, sabe que tienen que ser personas que pues no estén enfermas o no tengan como heridas y todo esto para tratar de unirlo en pedacitos y lograr crear el monstruo que él quiere. Eh, Incluso, pues como le dije, comienza a modificar el castillo para que comience a traer como un pararrayos, para que sea la energía suficiente para que vuelva o que llegue a la vida el monstruo de Frankenstein. Pero durante todo esto, pues las interacciones que tiene con Elizabeth, pues se ven un poco, pues vemos que un poco romántico en el sentido de su parte. Él como que se empieza a enamorar de ella, sabiendo que ella es la prometida de su hermano. Entonces, por lo menos lo que es Elizabeth no le da entrada. Entonces, pues sí, desde ahí está todo este, no sé si triángulo amoroso, pero lo que le está afectando a Víctor. Al final de todo esto, pues logra crear al monstruo de Frankenstein, lo lleva a la vida. Es alguien que sí está como con heridas, pero se va sanando poco a poco. Lo tiene encerrado ya que pues tiene mucha fuerza, pero incluso teniéndolo encadenado y teniendo la fuerza que tiene, Frankenstein pues no hace la intención de usar toda su fuerza, ya que creo que, bueno, incluso más adelante lo vimos que usando su fuerza podría liberarse de las cadenas. Vemos cómo es como una relación padre-hijo que empiezan a tener. Frankenstein o el monstruo de Frankenstein, lo único que sabe decir es Víctor, Víctor y Víctor, o sea, es la única palabra que sabe, pero comienza a hacer varias cosas, empieza a conocer la luz del sol, conoce el agua, va conociendo cosas, pues ahí sí que poco a poquito, a pesar de que lo tengan cerrado, pero al final es algo que era necesario tanto por seguridad de Víctor Frankenstein como pues incluso la del mismo monstruo. Vemos que a su vez llega Elizabeth con su prometido, en donde vemos que anda buscando a su tío, que era el que financiaba todo eso, que pues, curiosamente se volvió loco, bueno, digamos que algo loco, ya que pues él padeció una enfermedad eh, pues incurable que le estaba consumiendo la vida. Al final en una pelea que tiene con Víctor, él termina cayendo de una gran altura y pues termina muriendo. Pero pues no, nunca le dice o nunca comunica la muerte de él. Entonces Elizabeth lo que quiere es saber qué está pasando con su tío. Llegan al castillo, conocen a este monstruo y vemos también hay una química que tienen ellos dos. No sé si Elizabeth
se enamora de él o no, o sea, pareciera que sí, todo, pero eh, por ahí te dan varias cositas que te dan a entender que sí. Eh, Al final, pues Víctor Frankenstein termina como diciendo que se equivocó, que no era lo necesario, que no lo que realmente hizo con el monstruo de Frankenstein, pues al final terminó siendo pues un fracaso, ya que pues dice que no puede decir otras palabras, que solo una palabra puede decir. Entonces al final tiene esa mente o esa mentalidad de decir, bueno, voy a destruir el castillo, voy a morir ahí y todo. Y todo esto lo vemos desde la perspectiva de Víctor Frankenstein. Él está contando su historia dentro a un, pues, no es un pirata, pero es el capitán de un barco. O sea, está contándole su historia porque el monstruo Frankenstein los está siguiendo. Desde ahí comienza la película y él está contando pues, la versión de su historia. Y cuando llega ya el monstruo de Frankenstein, que ya vemos que incluso lo va a matar y todo, él, el capitán del barco le dice, hazlo y pues vas a confirmar la historia que está contando Víctor. A lo que el monstruo dice, ok, él contó su historia, pues ahora voy a contar la mía. Y nos empieza a contar ahora la perspectiva desde Frankenstein, en qué fue lo que pasó desde que agarró fuego el castillo, cómo él logra liberarse y logra escaparse, se va al bosque, en donde incluso vemos interacciones con animales y él está pues como que, ¿qué está pasando? Eh, Llega a la casa de una familia, él se esconde o literalmente vive años ahí en el granero y a su vez pues a escondidas de todos, él le ayuda a la familia, les consigue leña, les consigue insumos para vivir. El abuelo de la familia le dice que es el espíritu del bosque el que está haciendo todo esto. O sea, pasan años y años hasta que al final, pues, la familia ahí se va. Lógicamente dejaron bueno, al abuelo, ya que pues él dice que él no se va, que él quiere morir ahí en esa casa. Al final, pues lo dejan solo, o sea, así. Y vemos que ahí es donde aprovecha Frankenstein a conocer al señor. Vemos que durante todos estos años él comienza o él aprende a hablar, comienza a expresar más palabras, a comunicarse más, entonces ahí él logra a entablar comunicación con el señor. Al final termina llegando otra vez al castillo, en donde pues ahí se da cuenta de lo que realmente es, que él es un monstruo que fue creado por varias partes del cuerpo y regresa a contárselo al señor, pero el señor termina muriendo debido a que se le meten unos lobos, se mete una manada de lobos y ahí lo muerden. En ese instante no muere, pero al final sí. Eh, Frankenstein o el monstruo de Frankenstein pues termina derrotando a varios lobos. O sea, hay varios momentos de acción y de sangre que la verdad bastante fuertes en el sentido de que sí se ve muy explícito lo que hace. Y es donde vemos que él también conoce, ya que él solo tiene en su mente la palabra Víctor y Víctor, vemos que ahí sabe cómo es que se llama su creador, que es Víctor Frankenstein, y dónde poder encontrarlo. Y ahí es donde comienza pues comienza la cacería para matarlo. Vemos que ya llega la boda de Elizabeth, que es interrumpida por el monstruo. Eh, Cuando la ve, pues como les dije, como que había cierta química, cierta conexión entre ellos. No sé si se enamoraron los dos o qué pasó. Dan a entender que sí. Al final, pues Víctor termina disparando y la bala le da a Elizabeth, dándole en el abdomen. Se la lleva el monstruo. Lastimosamente, pues Elizabeth termina muriendo en una cueva. Pasan muchos años que ya regresamos a la actualidad, en donde está pues buscando a su creador. Vemos que está en el barco y al final termina llegando el monstruo Frankenstein. Eh, Vemos como al final, después de muchas palabras que le dice Víctor, que al final le dice que lo perdone, que no fue su intención, que realmente él estaba en otras cosas. A lo que el monstruo Frankenstein le dice que sí, que lo perdona, que al final pues él va a terminar muriendo, no va a ser con sus manos, sino que pues el tiempo va a decir todo eso. Y sí, al final pues muere.
vemos como el capitán del barco pues termina ayudándola a salir de ahí, y en compensación, el monstruo Frankenstein termina pues ayudándoles a salir de que estaban atrapados en el hielo, y termina pues sacándolos al mar, y pues al final todos dicen pues nos regresamos a casa, y al final todos contentos y felices. ¿Dónde termina la película? Como les dije, una película bastante buena. En lo personal me gustó bastante. Ese toque que le da Guillermo del Toro es increíble. El cast, la verdad, me gustó bastante. Las actuaciones de todos, las localidades, el vestimento, la fotografía, o sea, bastante cositas interesantes que le dieron un plus a la historia que nos cuentan. Como les dije, en lo personal sabía, o visualmente el monstruo de Frankenstein para mí era algo totalmente diferente a lo que nos muestran en esta película. Nada que ver con lo mostrado incluso en películas ya de hace años, en películas pues animadas, que te muestran, como les dije, a un Frankenstein totalmente diferente, que es como más grande, más robótico, más como tornillos, que, o sea, es algo totalmente diferente a lo mostrado en esta película. Así que si tienen la posibilidad de verla, la verdad es muy recomendable. Creo que dura 2 horas y media. Y si tienen la posibilidad de ir a verla en cines, creo que va a ser la experiencia mucho mejor. Creo que es de estas películas que digo, tenían que sacarlas en cine. Entiendo que es Netflix y que sí sacaron en algunos países o en algunas ciudades, tuvieron la oportunidad de sacarla en los cines, pero fueron muy pocos. Pero de verdad, si tienen la oportunidad, es de aprovecharla. Así que simplemente nos va a tocar esperar a ver con qué otra obra maestra nos va a salir en el futuro Guillermo del Toro. Y pues hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado. No olvides darle like, suscríbete si no quieres perderte más de mi contenido. Y pues sin nada más, nos vemos en el próximo video.